En el plano internacional, vamos a pedirle la intervención al doctor Mauricio Olave Astorga, de la República de Chile. No sé si quiere hacerlo desde allí. Yo prefiero desde aquí. Bien. Doctor, antes que nada, muchas gracias por la visita. ¿Nos podría decir cómo funciona la capacitación judicial en su país? Bien, bueno, antes que nada, buenos días a todas y a todos. Quería agradecerles, en especial a don Roberto Pajés, también a don Abel Fleming, con quien estuvimos compartiendo la semana pasada en Chile, en el marco de la Convención de Magistrados en Chile, la invitación que nos han hecho para mí como representante del Instituto de Estudios Judiciales, que es el brazo académico de los jueces en Chile, venir y conversar con colegas de la hermana República de la Argentina y compartir este panel con otros miembros del Poder Judicial de Latinoamérica es una experiencia única. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Brevemente les voy a hacer un resumen de cómo es que funciona la capacitación en Chile y que antes también se hace muy necesario hacer unas precisiones de cómo funciona el sistema judicial en mi país. Desde ya recuerden que Chile es una república unitaria y por tanto no tenemos la división federal que tiene Brasil, que tiene Argentina, México, y por tanto tenemos una sola estructura judicial, una sola Corte Suprema y 17 cortes de Cámara, como dirían ustedes, y luego tribunales de instancia. Y por tanto el desafío en Chile es cómo se capacita desde Arica hasta Punta Arenas a los cerca de 2.000 jueces que conforman el sistema judicial y cerca de 6.000 funcionarios judiciales que participan con nosotros de la actividad diaria. Chile tiene carencias, tuvo y esperamos que cada vez tenga menos carencia en términos de capacitación. Para ello, solo un dato. El instituto del cual yo soy secretario general tiene 21 años ya de existencia y se creó antes que la Academia Judicial de Chile, que se creó el año 94. Solo con la llegada de la democracia y dentro de del primer gobierno del advenimiento de la democracia, el poder político consideró que se requería capacitación continua y permanente para los jueces y para los funcionarios judiciales, algo que hoy nos parecería de perogrullo. En Chile no lo teníamos. Y esa es la razón por la cual los jueces, en el marco de la Asociación Nacional de Magistrados, creamos este instituto para satisfacer nuestras necesidades propias. ¿Y por qué lo hacemos? Porque consideramos que la capacitación es un problema de interés público. La capacitación de los jueces y de los funcionarios judiciales es un tema ético, finalmente, de ética de la función. Tiene que ver con dotar de herramientas a quienes deciden cuestiones importantes para la sociedad. Y de ahí en más es que hemos realizado este esfuerzo por crear esta Fundación de Derecho Privado, que finalmente es el Instituto de Estudios Judiciales, para ayudar en el perfeccionamiento de los jueces. Pero también para ser un actor importante en la sociedad. Como bien decía el expositor de Costa Rica, mi antecesor, efectivamente estamos inmersos dentro de un Estado social y democrático de derecho. Y por tanto, la judicatura es finalmente un tema de política pública. Y en ese sentido, los jueces también tenemos que influir en el desarrollo de nuestra estructura, en temas de gobierno judicial, en temas de estructura de tribunales, en temas de resguardo de independencia judicial. Lo conversábamos con don Abel el sábado pasado. Esto del populismo judicial, esto del populismo punitivo, que obliga a que cada cierto tiempo aumentar las penas para dejar tranquila a la sociedad, a criticar a los jueces por no ocupar la cárcel como única forma de solucionar los problemas de criminalidad,
nos van a venir tocando. Y alguien tiene que salir, al menos desde el punto de vista de lo académico, a mostrar cuáles son las funciones de los jueces, cuál es la lógica del sistema y dar cabida a otra mirada distinta a la que la ciudadanía y el poder político suelen ocupar. En ese contexto es que la Academia Judicial Chilena lo que hace es más bien gerenciar, administrar un fondo para capacitar jueces. Mayoritariamente, y funcionarios, perdón, mayoritariamente estos cursos se traducen en cursos anuales de 2 o 3 días en distintas partes del país, donde los jueces se reúnen para conocer algún tema al que previamente han postulado. La Academia lo que hace es crear una malla de distintos cursos en las distintas ramas del quehacer judicial, materias penales, criminales, administrativas, etc. Y en noviembre, en junio, manda una lista de los cursos y uno postula. Y luego se le asigna un curso. Y luego el Poder Judicial paga el traslado, paga el curso, paga el traslado, paga la hotelería y un pequeño viático para que usted pueda permanecer allí. Este sistema, no en palabras mías, sino en palabras del propio director de la Academia Judicial, es un sistema discreto de capacitación, menos que mediocre. Y la verdad es que compartimos desde el Instituto de Estudios Judiciales esa apreciación. ¿Tuvo su lógica? Sí, claro que la tuvo, porque claro, no teníamos nada. Y por tanto, recibir esto puede ser un poco mejor que no haber recibido nada. Sin perjuicio de eso, hoy día creemos que el sistema está agotado. Y está agotado básicamente porque los cursos no se han modificado en los últimos 10 años. Hay poca innovación. La oferta es estrecha. Hay personas que ya han dado vueltas a todas las materias y por tanto no hay incentivo. Los cursos finalmente no son evaluados. Una persona va a un curso desde martes a jueves, al cual solo aprueba por firmar una lista y dejar constancia que asistió. Pero no hay una evaluación al final que permita un feedback y permita saber si efectivamente quien participó en el curso aprendió, le sirvió después en su desarrollo profesional y tampoco tiene algún sentido desde el punto de vista de los incentivos para el educando, ninguno. Nuestra ley de la Academia Judicial solo señala que en el caso que un juez o un funcionario judicial quiera ser promovido o desplazado en la carrera judicial, el requisito lo cumple con postular al curso, no con aprobar el curso. No tiene ningún incentivo. No hay un incentivo monetario por hacerlo, no hay un incentivo en desplazarse en la carrera hacia arriba. Entonces, lo que nos queda entonces es finalmente lo que llamamos en la jerga, es que los cursos son una forma de hacer turismo judicial. Y la gente, más que cuando revisa la lista de qué curso tomar, más que ver qué cosa me sirve, si puedo conectar con el curso que tuve el año anterior, está revisando, ¿será mejor Viña del Mar que Puerto Montt? No, pero en invierno no, porque hace un poco de frío. No, mejor Viña del Mar o Santiago. Sí, Santiago, porque ahí tengo el médico y, bueno, aprovecho de ir a hacerme un chequeo, porque como yo vivo tan lejos en provincias que me cuesta, no sé si la realidad aquí sea similar, pero lamentablemente lo que hacemos es enormes gastos en términos de traslado y hotelería, enormes gastos en términos de desarrollo de los cursos y a la vuelta no hacemos lo que los gringos llaman accountability. Nosotros no tenemos ningún indicador que nos muestre si efectivamente estos cursos han tenido un real impacto en lo que nos importa. Esto es, en la calidad de las decisiones jurisdiccionales, en un mejoramiento continuo del servicio judicial hacia los ciudadanos. ¿Qué proponemos entonces? El año pasado nosotros en el Instituto de Estudios Judiciales, y aún a riesgo de nosotros ser parte del problema, porque
Como les decía, la Academia Judicial licita los cursos y esos cursos los obtiene, nosotros como instituto, más o menos gerenciamos 2/3 de todos los cursos que hace la Academia Judicial en el año. Entonces, aún a riesgo de eso, hicimos un diagnóstico, hicimos una conferencia y un seminario, y en realidad de lo que aprendimos de ese seminario fue que la situación tiene que variar. Nosotros debiéramos pensar en que los cursos debieran ser más largos y que tendan a la especialización de los jueces en una determinada materia y que termine finalmente como una especie de diplomado, de magíster o algo así. Que el sujeto juez termine con una especialización y que esa especialización le permita hoy día postular a un cargo superior o en la carrera. Porque fíjese que en Chile, yo soy juez penal, he hecho mi especialización en materia penal en la universidad, etcétera. Pero si mañana me canso de ver cosas penales, cosa que es probable, después ya de 10 años uno en materias penales, uno ya siente que tiene que derivar hacia otra, si quiero mañana postulo a ser juez del trabajo o a ser juez de familia. Y en Chile no está prohibido hacerlo. Y nadie me va a preguntar, cuando yo me oponga al cargo, si en realidad, ¿cuándo fue la última vez que tomé un código civil o un código del trabajo, o si en realidad tengo alguna expertise específica para ser juez de familia? Lo que queremos entonces es que los cursos de la Academia Judicial sean más largos, más profundos y que duren en el tiempo, un par de años al menos, cosa que todos los años usted tenga una continuidad en el trabajo y al final termine con un examen o con un documento que nos permita asegurar que usted efectivamente aprendió y que le hace algún sentido la capacitación que ha recibido. Eso como primera respuesta. Bien. Doctor, en virtud de lo que usted viene mencionando, a su criterio, ¿qué importancia política dentro de la política judicial tiene la capacitación en su país? En lo formal uno mira y dice, bueno, hay una academia judicial, tiene un presupuesto razonable para realizar sus actividades, y uno podría decir, bueno, desde al menos de la estructura hay un incentivo. Pero si usted empieza a escarbar, usted se da cuenta que este statu quo que yo le cuento tiene que ver también con una cierta inercia que está dada por quien dirige la Academia Judicial. Y esto también me obliga a hacer un pequeño repaso de cómo es nuestra estructura judicial. Chile tiene lamentablemente serios problemas de independencia judicial interna, porque en nuestro país está acumulada en una sola mano las labores de gobierno judicial con las labores de ejercicio jurisdiccional. ¿A qué me refiero con esto? Que quien revisa mis resoluciones, lo que ustedes conocen como juez de cámara, es también mi superior jerárquico, quien a fin de año me califica, quien a fin de año decide si soy promovido cuando yo quiero postular a otro cargo, quien, si es que alguna vez recibe un reclamo porque el juez llegó tarde o el juez no ha cumplido con sus deberes, es el mismo que revisa mi labor como funcionario judicial. Entonces no tenemos independencia judicial porque es muy fácil confundir esta labor. Está cooptada en las Cortes Superiores y finalmente en la Corte Suprema. Para poner un ejemplo, si hace dos años atrás a un funcionario judicial lo sorprendieron, un administrador de un tribunal lo sorprendió revisando un diario de que tenía imágenes de mujeres en bikini. Al administrador le pareció que en horario de funcionamiento del tribunal eso no debía hacerse y lo expulsó. Hizo un sumario interno y lo sacó. Eso termina en Chile, revisándose por la Corte Suprema. Cualquier cosa que tenga que ver con disciplina termina en la Corte Suprema, aun cuando no hayan recursos pendientes. En este caso, el funcionario había aceptado irse. Sin perjuicio de eso, llega por revisión de oficio a la Corte de Apelaciones y de la Corte de Apelaciones por obligación a la Corte Suprema. Entonces, lo que tenemos es un problema de independencia interna. ¿Por qué les cuento esto? Porque la composición de la Academia Judicial
no es un organismo autónomo. Lo que dice nuestra ley es que está supervigilado por la Corte Suprema. La preside el presidente de la Corte Suprema, quien además elige un ministro de la Corte Suprema como director, y luego hay 5 funcionarios, hay 5 directores, también 2 ministros de Cámara, el ministro de Justicia. Entonces, en un esquema como les cuento, no hay ninguna posibilidad de que las políticas de capacitación no sean dictadas por la cúpula de la Corte Suprema. Lo que nos genera el problema de que finalmente lo que hace la Corte Suprema es repetir un modelo de tipo de juez, de tipo de capacitación, que no permite la entrada de nuevas visiones al Poder Judicial. Entonces, la verdad, si usted revisa cuál es la razón final por qué los programas de la Academia Judicial Chilena no se han modificado en los últimos 10 años, tiene que ver con el deseo de mantener el statu quo. Tiene que ver con el deseo de mantener en el ámbito judicial una sola mirada y además vertical de lo que se debe entender como justicia. Y de ahí que tenemos problemas. ¿Qué otro problema tenemos? Es que tenemos un escaso financiamiento para que nuestros jueces y nuestros funcionarios puedan salir al extranjero a capacitarse. En otros países de Latinoamérica, a los jueces no solo les mantienen el cargo por un tiempo. En Chile, lo que hacen es, si usted quería estudiar al extranjero, tiene que pedir permiso. Le dan el permiso, le mantienen el cargo, pero no le pagan el salario. Y por tanto, cuando usted quiere salir a perfeccionarse a otros países, tiene que hacerlo desde su horario, desde su salario, desplazando legítimos intereses familiares para poder capacitarse. Entonces uno se encuentra cuando va a estudiar a España, lleno de colegas de Latinoamérica, donde sus poderes judiciales han entendido que la capacitación no es solo para ellos, sino que tiene que ver con la mejora del servicio, y le han además dado una beca. Chile tiene un fondo de becas irrisorio, que no alcanza a cubrir una sola maestría. Y esa tiene que distribuirse entre todos aquellos que postulan a capacitación en Chile. Entonces, desde el punto de vista de lo formal, tenemos academia judicial, tenemos cursos para todos los jueces durante el año, tenemos cursos para todos los funcionarios durante el año, pero el modelo cuando uno revisa el modelo en profundidad, se da cuenta que en realidad el interés por capacitar es muy poco. Y además no tiene incidencia. Fíjese que a todos los jueces en Chile nos califican. Tengo un amigo que sacó una maestría en España. Uno de los ítems para subir las notas, las calificaciones, es capacitación. Él acompañó su certificado de que había terminado su maestría en España. Bueno, obtuvo la misma nota de que quien no había estudiado desde que salió de la facultad. Porque en Chile realmente no interesa. Si yo les contara, les voy a contar el último. Chile tiene en la Academia Judicial algo que para nosotros debería ser fundamental, un curso de razonamiento judicial que dura 2 días y media tarde. Un colega intentó participar en un curso que da Manuel Atienza en España, acompañó la solicitud, la postulación, no estaba pidiendo salario, porque ustedes, como ya les conté, no nos dan salario, y la respuesta de la Corte Suprema fue no, porque en Chile tenemos el curso de la Academia Judicial, de razonamiento judicial, y por tanto no parece importante que usted vaya y concurra al curso. Entonces, si me pregunta en los hechos cómo pasan las cosas, son muy distintas a cómo está del diseño institucional. Pero para ser justo y honesto, por fortuna en los últimos 2 años, con el cambio del presidente actual, don Milton Huica, él nos ha permitido muchas posibilidades para iniciar nuestro proceso de capacitación. El Instituto de Estudios Judiciales hace cerca de 20 distintos cursos para jueces de las más distintas ramas. Y cada vez que le solicitamos al ministro al presidente de la Corte Suprema autorización para que nuestros jueces puedan viajar a Santiago y hacer los cursos, no nos ha puesto ningún inconveniente, y eso es un cambio que solo tiene que ver con su persona. Lamentablemente don Milton termina el próximo año de ser
ministro de la Corte Suprema, y no sabemos si es que el próximo presidente de la Corte Suprema pueda mantener esta posición, porque es una posición solamente personal. Y por tanto dependemos del día a día de cuál es la decisión de quien dirige la Corte Suprema. Eso. Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable por su participación.